en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Info Siberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está. A ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la ajustada y resistente trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput, y todos los lunes desde este 2025 te viene acompañando de forma sistemática y sostenida para combatir las llamas anarco-libertarias. Hoy en el Chicha Mariano un equipo de tres, un equipo vestido de negro, como podrás ver, y si no nos estás viendo, prende el YouTube, dale like y fíjate ahí el YouTube de Radio Caput. Una delantera Total Black. Una delantera Total Black, aporta acá Nacho Soria Versal. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, compañeros? Muy normal. Tratando de digerir lo del fin de semana pasado y lo del anterior también. En relación al fútbol. Al fútbol nuestro. Nada de empatía de tu parte, ¿no? Digo, porque va a ser una palabra clave de este Matafuego, empatía. Empatía. ¿Con la gente de Saavedra nada? Con la gente de Saavedra, normal, está bien, merecido. 120 años de historia no es nada. Bueno. Era un buen momento para un primer título. Huracán también lo merecía. Y sobre todo, si le gana un buen equipo, es esperable que sea campeón. Bueno, pero bueno, salieron a jugar dormidos. Entiendo por qué. Un saludo a la Comuna 4. Obvio. Ahora entiendo por qué tu color negro. En cambio, para Maru y para mí, el color negro es una cuestión de estética, es una cuestión de estilo, es una cuestión de elegancia. ¿Cómo estás, Maru? Muy elegante se ve, ¿no? Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Por suerte, contenta de compartir de vuelta estudio con Nacho. Que no me lo cruzabas un montón. Cierto, hace mucho no nos cruzamos, como un mes. Un montón lunes. que Sí, no nos veíamos. Bueno, contenta. El deber del estudiante. Ya teníamos. Bueno, no importa, la presión técnica de este programa, Martín Loza, ahí, deditos arriba, siempre también de contento. negro. También de negro, con un buzo de radio de Caput. Impresionante, ese merch, ¿por dónde se consigue el merch de Radio Caput? Bueno, pronto tendremos novedades. Sí, obviamente pagando, Jorge, uno de los integrantes de la comisión directiva de esta radio. Obviamente pagando, pero bueno, estaría bueno tener un merch de Radio Caput. Sí, obvio. ¿Sí? Sí, te resuelve aparte de lo que te pones para el programa. Claro. Está Bien. Bueno eso. Nacho, ¿por dónde se pueden contactar con nosotros? Se pueden comunicar, mandar lindos mensajitos o consultar por el merch al 11 65 16 4446, el mismo. 11 65 16 4446 al matafuego.radio por Instagram o Radio Caput. Muy bien, y en YouTube también buscas Radio Caput, ahí nos ves en vivo. 18:05, estamos casi que cumpliendo muy bien con la programación, pero vamos a hacer una pequeña hoja de ruta para que estés saltando. Hoy vamos a tener una visita acá al Chicha Mariano y va a estar visitándonos Verónica San Martín. Verónica San Martín es contadora pública. Verónica San Martín va de candidata por la lista verde
al Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar hablando un poquito con ella en algo que, si sos economista, si sos contador, si sos y estás matriculado, ¿no? Obviamente, Claro. te va a importar porque lo que en definitiva se va a estar jugando el 4 de junio es una elección donde son tus derechos como profesional los que van a estar en juego. Bueno, Verónica San Martín va de candidata a viceprimera en la lista verde del Consejo de Ciencias Económicas, así que en breve nada más vamos a estar charlando un poco con ella. Y después lo que te propone el matafuego de hoy, como siempre un análisis de coyuntura, viene medio poético, no sé si poético, viene medio literario, Ajá. así que quédate porque ya vas a ver por dónde viene la mano. Y también tenemos, como siempre, un análisis muy preciso ya más del día a día de la política, ¿no, Nacho? Porque pasan cosas en el Congreso esta semana. Pasan cosas fuertes. Muchas cuestiones se van a disputar en el Congreso en esta semana. Esta semana. Sí. Ya pasa por el corazón del ajuste, lo que es la moratoria. Vamos a estar hablando de la continuación del informe de la CIDE, que salió la semana pasada, que no pudimos explayar demasiado. Y, si querés, un freno por el momento al decreto que de alguna forma trataba los sectores esenciales y trascendentales. Sí, el límite del derecho a huelga. Sí, los límites al derecho a huelga, ni más ni Bien. menos. Y también estamos en la víspera de un 8M. No, 8M, no. No, ay, 3 de junio. un 3 de junio. O sea, estamos víspera del 8M, pero re adelantados Sí. y ya empezamos a maniquearlo. Técnicamente estuvo bien La lo que dije. previa. Bueno, hay novedades del colectivo feminista. Sí. Es un 3 de junio atípico porque no se marcha el 3 de junio, que es mañana, sino el miércoles. Con los jubilados. Con los jubilados, Y exactamente. con los padres y los familiares de las personas con discapacidad ante esta negativa permanente del gobierno nacional de no aceptar que se recomponga, digamos, de declarar en emergencia básicamente la discapacidad para que el sistema de salud funcione, ¿no? Porque está a las claras que está colapsando por todos lados, lo del Garrahan es un ejemplo de ello. Bueno, Todo eso se va a tratar el mismo miércoles. todo eso el mismo miércoles con movilización en la calle. Sí. Bueno, esperemos que no se reprima. Me parece difícil con la posición que está teniendo de crueldad de este gobierno. Martín, si te parece, vamos a un pequeñísimo corte y cuando volvemos continuamos con más Matafuego. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con Matafuego por Radio Caput. Hoy es muy lunes para mí, lo quiero blanquear. Ha sido esos lunes fríos, ya casi invernales, que se te meten en el medio del otoño y te dan una fiaca, te dan un cansancio muy complejo. Se complica. Y a mí eso me afecta neuronalmente. Por suerte se fue el frío polar, ¿viste? La semana pasada. Para mí no se fue el frío polar. Bueno, Sigue haciendo un frío de cagarse. Sigue haciendo mucho frío. Pero de capaz repente la semana pasaste- pasada estuvo peor. Claro. ¿O no? Pero bueno, la idea de este bloque es hacernos una serie de interrogantes. El primero te va a generar cierta rareza. Ujú. La pregunta que se propone en Matafuego es si los argentinos soñamos con ovejas eléctricas. La pregunta obviamente está asociada a una novela de Philip K. Dick, publicada en 1968, que la pregunta es si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ajá. Esta novela, que es de ciencia ficción, básicamente, en la cual se basa una película muy famosa que es Blade Runner, Ujú. no sé si la vieron, pero básicamente en un mundo en el que pasó una gran guerra, en un mundo que es el planeta Tierra totalmente contaminado, post-apocalíptico. podría decirse posapocalíptico, en el que hay grandes empresas que desarrollan androides con inteligencia artificial. Ujú. Hay toda una sociedad que se monta en ese contexto post-apocalíptico donde mucha gente emigra a las colonias que están en otros planetas y que para emigrar no tenés que estar afectado por la radioactividad. Pero al mismo tiempo el desarrollo de estos androides que se venden como objetos, como si fuese una aspiradora básicamente, para que atiendan a la vida de las personas que emigran a las colonias, Sí.
empiezan obviamente con su inteligencia artificial, a rebelarse de alguna manera, a no querer hacer más eso, y entonces, cometen una serie de crímenes para poder rebelarse. Obviamente matan a sus amos y tratan de ir de infiltrados a la Tierra, ¿no? Básicamente ese es el contexto. Entonces existen dentro de la policía secreta de la Tierra una serie de cazadores, ¿no? Que van a cazar, a retirar, digamos, pues no los ejecutan, sino que los retiran a estos androides. En ese mundo, el personaje principal tiene una oveja eléctrica, que son como androides pero de animales. Claro. Y que es como una especie de humillación tener en animales eléctricos en un planeta donde lo que más vale es la vida, y entonces los objetos de valor de mayor valor en la Tierra son los animales vivos. ¿Por qué toda esta introducción? ¿Por qué nos tenemos que preguntar si los argentinos soñamos con ovejas eléctricas? Porque, en definitiva, el método que tiene para cazar a los androides, el cazador, digamos, de androides, de bonificaciones, Sí. tiene que ver con un test que ahí se llama la novela el Boyd-Kampf, una cosa así, que básicamente va a determinar el nivel de empatía que tenés. Ok. La diferencia entre androides y seres humanos, según para ese mundo, es la capacidad empática que tienen innatamente los seres humanos. Okay. Entonces el método es una serie de preguntas en lo que salta la chafi que no tenés empatía, claro, básicamente. Y la cuestión con los animales también tiene un poco que ver con eso, porque bueno, el desarrollo empático que uno te hace sentir más humano. Claro. Entonces, a mí se me hizo esta pregunta de si los argentinos soñamos con ovejas eléctricas, digamos, en definitiva, si tenemos o no tenemos empatía. Claro. Y me acordé de lo que dijo el arzobispo de Buenos Aires en el Te Deum, con Milei adelante, que dijo, hemos pasado todos los límites, ¿no? Hizo mucha referencia al odio, las formas en las que la política, y especialmente el presidente, hace política, no solo a la represión, no solo el ajuste, sino también a las formas de odio. Entonces dije, pero lo dijo en plural García Cuerva. Dijo, hemos traspasado todos los límites. Obviamente que se lo estaba diciendo a Milei y incorporó la primera persona del plural para, bueno, que pase. Pero yo empecé a preguntar, y asumamos por un momento ese hemos. Entonces digo, ¿hemos perdido la capacidad empática los y las argentinas? Porque lo del Garrahan muestra un límite clarísimo. ¿Estamos dispuestos y dispuestas aceptamos la narrativa del déficit, la narrativa de los ñoquis, la narrativa de la castra, la narrativa del odio, y justificamos limitar el derecho de atención de niños y niñas? ¿Y justificamos que el Garrahan no tenga presupuesto? Y que 200 profesionales desde 2023 para acá hayan abandonado el hospital porque los salarios son una miseria. ¿Podemos aceptar que todos los miércoles repriman a los jubilados? ¿Que se les recorten los haberes? ¿Que hagan un asado? Recuerden, que hagan un asado para festejar el veto a la recomposición de los salarios, la casta política, la que supuestamente tendría que pagar el ajuste. ¿Podemos aceptar que despidan empleados públicos porque sí? ¿Podemos aceptar que haya goce, que una sociedad tenga goce en eso? La pregunta es si realmente los argentinos soñamos con ovejas eléctricas, si realmente hemos perdido toda capacidad de empatía o no. Yo me inclino a pensar que no se ha perdido esa capacidad empática. Pero lo que sí tengo claro es que lo que no tiene límites, digo, para responder, para asumir esa incomodidad en las que nos pone García Cuerva cuando dice hemos traspasado todos los límites, es que en realidad lo que no tiene límites es el modelo neoliberal de Milei. Un modelo que el ajuste más grande de la historia universal, como le gusta decir a Javier Milei, no tiene límites y trae consigo que niños y niñas no se puedan atender en el Garrahan. Porque la justificación del recorte es total. Y lo peor de todo es que el límite y el ajuste siempre se recae sobre las grandes mayorías de la sociedad, ¿no? Y nunca se pone un límite al carry trade, nunca se pone un límite a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, nunca se pone un límite a la maximización obscena de las grandes corporaciones, no se pone ningún límite a la brutal transferencia de recursos que está haciendo este gobierno para que se paguen las deudas con las que se beneficiaron los jugadores de capitales.
Porque toda la plata, digamos, que implica el ajuste más grande de la historia universal, y toda esta nueva toma de deuda que se está haciendo para sostener un dólar barato, entre comillas, ¿no? Porque lo compra el 30% de la sociedad argentina, mientras el 70% no llega a fin de mes. sí, lo ven figurita el dólar. Claro. Todo eso significa, cada pago que hagamos de la deuda externa, de esa nueva que se está tomando, es menos escuelas, es menos salud, son menos profesionales para el Garrahan, son malos salarios. Obviamente que el gobierno recula y le entra a la baluli, como diría Ricardo Darín, cuando se expone lo del Garrahan. Pero ¿cómo llegamos a lo del Garrahan? Llegamos porque desde el 2023 se gobierna sin presupuesto en Argentina. No se discute cuánta plata tiene que tener el Garrahan. Lo administra deliberadamente y de forma tiránica Javier Milei. Porque eso no pasó por el Congreso. Entonces, si los argentinos soñamos con ovejas eléctricas, si hemos perdido toda la capacidad empática, si gozamos en el odio y en la agresión, vamos a una sociedad cada vez más desigual, donde la desigualdad va a ser la norma y el espacio donde se dirime la vida y la trayectoria de los y las argentinas. Una sociedad donde el 30% se va de vacaciones, gasta dólares, compra electrodomésticos, y un 70% que no llega, que lo despiden del laburo y tiene que ir a laburar en Rappi, en Todo Pago, en cualquier app, o en negro, sin derechos, que no le alcanza la plata para pagar la luz, el gas, los servicios, que a duras penas paga el transporte para ir a trabajar. Entonces, la pregunta es si vamos a aceptar estos niveles de individualismo, estos niveles de odio, porque todavía el monstruo no está completo. El monstruo va por más. Y en octubre va a haber elecciones en la Argentina, va a haber en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y si esta propuesta sigue arrastrando el enojo de los argentinos por varios años en los que las cosas no mejoran, salió de una pandemia, obviamente, que dejó gente rota por todos lados, tan rota que eligió un loco de presidente. No todo, pero el porcentaje suficiente para que gane las elecciones. Pero en octubre tenemos que empezar a poner un freno acá. Y no es que no existan reservas democráticas en la Argentina. En el Congreso existe un bloque como el de Unión por la Patria y otros minoritarios que lo acompañan y tratan de poner un freno a estas medidas. Por más que Milei siga gobernando a puro decreto, a puro veto. Y en la calle también. Porque hubo grandes movilizaciones el año pasado y hubo a inicios de este año y las habrá durante este año. Y el miércoles hay que ir y poner el cuerpo con los jubilados, con las personas que reclaman por la emergencia en discapacidad, con el colectivo feminista que también solidariamente y sororamente va y acompaña a los y las jubiladas, como hicieron en su momento los hinchas, como hicieron en su momento las centrales de trabajadores. Los curas también. Los curas villeros. Entonces, si no queremos ser androides, si no queremos ser gente que no se puede poner en el lugar del otro y que no le importa lo que le está pasando al otro, y reafirmo esto porque Cristina decía la patria es el otro, sí. Vamos a ir a una sociedad decadente. Lo que los economistas están diciendo, la peruanización de la economía no es más que esto, es una sociedad que puede tener crecimiento económico, sí, puede tener crecimiento económico, puede tener las variables macro estabilizadas, sí puede, pero a costa de una gran desigualdad, a costa de mucha pobreza, a costa de gente que no se puede atender en el hospital público, a gente que pende de un hilo para saber si es sector medio bajo o pobre, depende de cómo sople el viento en ese momento. Pero no todo está perdido, porque para mí seguimos teniendo esa capacidad empática los y las argentinas, porque hay muchas acciones solidarias, pero el tema es que hay que demostrarlo en las urnas. Obviamente que hay un sector reaccionario, que las ideas solidarias, colectivas, ni le fu ni le fa. El otro día veía en la tele como un tipo decía ahí, pero reprimir es trabajo más. El tema, sí, terrible. ¿Cuántas te ponen? O sea, sí. Represores sobran, les falta son financistas, digamos, para decirlo de una manera graciosa. Eso dijo, sí. Entonces, ese tipo perdió capacidad empática. Ese tipo, habría que hacerle el test, ¿no? Claro. Que propone la novela de Philip Dick.
y decir, che, pero ¿tenés sangre en las venas? ¿Tenés sentimiento humano? Cada vez hay más personas en la calle. Uno no puede ser indiferente a eso. 25% de todo esto, las personas en situación de calle desde que asumió Milei. Hay un 25% más de personas en situación de calle en Argentina. Entonces, con esta pregunta que nos hacía, digamos, con esta afirmación que hacía García Cuerda, si hemos traspasado otros límites, y con esta propuesta que yo hago de pregunta de que si soñamos con ovejas eléctricas los y las argentinas, deberíamos ir cada uno a su casa, hablarlo con la familia, hablarlo en el laburo, y empezar a pensar qué hacemos en octubre. Porque detrás de octubre, si estos ganan, viene la reforma laboral, viene la reforma previsional, viene la reforma impositiva, y ninguna de esas reformas te va a favorecer. Pero te lo firmo acá en un papel. Y todo va a ser por ley. Y todo va a ser por ley. O sea, después andá a sacarte la ley de encima. Así que no seas androide. Tené un poquito de empatía. Pensá un poco, salí de la burbuja, si sos de ese 30% privilegiado que tiene Argentina, que se va de viaje, que goza del dólar barato, que sale carísimo el dólar barato, te lo advierto. Después todo eso se paga, ¿eh? Todo eso se paga con ajuste y con recorte, pero quizás vos zafás. Claro. Pero aún si zafás, tenés que tener capacidad empática. No podemos vivir en una sociedad desigual. Nadie, si te lo pones a pensar, salvo que seas un garca. ¿No? Porque puede ser que tengas indiferencia, puede ser que no tengas nada de pensarlo, que lo quieras negar, el famoso mirar para otro lado. Claro. Pero ponete un poquito en el lugar del otro. ¿Está mal acaso subsidiar tarifas a la gente que no la puede pagar? ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Si la riqueza se genera socialmente, la tenemos que distribuir un poco mejor. ¿O qué? ¿O el ajuste lo va a pagar solo el pueblo? Y no lo va a pagar la casta ni la van a pagar las corporaciones. ¿Solo el pueblo va a pagar el ajuste más grande de la historia universal? Por ahora parece que sí. Por ahora parece que sí. Bueno, son las 18:23. Si te parece Nacho, si te parece Maru, si te parece Martín, vamos a un pequeño corte. Y cuando volvemos, vamos a entrevistar a Verónica San Martín, que es del Instituto Molciador de Fondos Cooperativos, es contadora pública y va de candidata a viceprimera para el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo
haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Seis y media de la tarde continuamos con más Matafuego por Radio Caput y ahora vamos a la entrevista de este día lunes porque el 4 de junio, atenti la tosca, hay elecciones en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que si sos licenciado en Economía, si sos contador público, tenés matrícula, esto te tiene que interesar. Y acá en el piso nos acompaña Verónica San Martín, que va como candidata a viceprimera para el Consejo de Ciencias Económicas por la lista verde. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bienvenida a Matafuego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de comentar cuál es nuestra consigna en esta campaña. Sí, sabés que a mí cuando me enteré que vos eras candidata, voy a hacer una especie de reconstrucción para los oyentes y las oyentas de este programa y de Radio Caput, que saben que este programa viene del movimiento cooperativo. Verónica, que es contadora pública, trabaja en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Departamento de Asesoría y yo que transito también el amplio y hermoso mundo del cooperativismo, el nombre Verónica es un nombre que suena mucho. Pero suena mucho de verdad, uno habla con cooperativas de todos los tipos que hay, digamos, y ramas que hay, y la conocen porque Verónica es una excelente profesional que resuelve un montón de cosas. Encima, en algo que quizás después lo podemos ver un poco mejor, no sé si todos los contadores conocen bien las especificidades del tercer sector, de la economía social y solidaria, en definitiva. Pero vamos a la parte política, si te parece, Verónica. ¿Cómo no? Y me gustaría saber ¿qué se dirime en esta elección de consejo y por qué es importante esta elección? Es muy importante, es fundamental la participación de los y las profesionales de ciencias económicas, actuarios, economistas, contadores y contadoras públicas, porque necesitamos que participen. En los últimos años, bueno, históricamente la lista azul, la lista naranja, que son los mismos, en los últimos 12 años ocuparon oficialismo y oposición, y no nos sentimos representadas en todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. Así es. Para los que no saben, porque quizás no sos actuario, quizás no sos contador, quizás no sos licenciado en economía, pero el consejo viene a ser como una especie de gremio, el que defiende tus derechos, sea con el Estado, con el que venga, digamos. Absolutamente, es quien nos representa.
La idea es que no vayamos por la vida desamparados, sino que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas nos ampare ante algunas determinaciones. Por ejemplo, ahora, hace poco tiempo, la diputada Pagano hizo una propuesta en la Cámara de Diputados pidiendo que se desregularice el Consejo, ¿no? Y la verdad que no estamos para nada de acuerdo. Nosotros necesitamos un Consejo fuerte, un Consejo que nos defienda. O sea que, si mal no recuerdo, esta diputada es de La Libertad Avanza. Es de La Libertad Avanza, que es la lista azul. Y quiere, digamos, así como limita el derecho a huelga de los trabajadores, quiere limitar los derechos de los profesionales. Imagínate cómo serían, ¿no? Cuando hay alguna norma que viene contra nosotros, por nuestra parte, desamparados no podríamos hacer nada, sino que es el Consejo Profesional quien tiene que luchar por nuestros derechos. Yo ahora veía una de las propuestas de la lista naranja, que era poner acento en la resolución 830, que es la de retención de ganancias a los profesionales. Yo digo, hace 20 años que venimos sufriéndolo y nunca vi que el Consejo saliera fuerte con esa medida que nos impacta tan fuerte en el bolsillo. Y bueno, y cuando ven que hay elecciones y qué sé yo, vienen las propuestas, pero sabemos que quedan en la nada. Y bueno, nosotros sentimos que somos la única alternativa posible y distinta de todo lo que venimos teniendo en los últimos 20 años. O sea, en esos 20 años, ¿qué listas estuvieron al frente del Consejo? La lista azul, y luego de la lista azul, la lista naranja. ¿Y son listas que acompañan o no acompañan el proyecto de la diputada Pagano? Y la lista azul es la lista libertaria, así que digamos que está absolutamente de acuerdo. Y la lista naranja, por lo menos yo no tuve oportunidad de escuchar en estas últimas semanas alguna posición en cuanto a esto, y digamos que atañe directamente al Consejo Profesional. Así que hay silencio. En tu vida como profesional, estamos hablando con Verónica San Martín, que es contadora pública y va candidata a viceprimera por la lista verde en la elección del Consejo de Ciencias Económicas. ¿Hace cuánto que ejerces la profesión? Bueno, yo me recibí en el año 2001, así que hace mucho tiempo. Año para recibirte. En el año 2001, en julio del 2001, y desde agosto del 2001 estoy vinculada fuertemente al cooperativismo. Ya en el año 98, a través de pasantías, había entrado en una entidad cooperativa. Sí. Me enamoré del cooperativismo, igual ya lo traía en la familia. Y bueno, y toda mi profesión fue con entidades de la economía social y solidaria, así que todo lo que hacemos igual, somos un equipo de trabajo, no soy yo. Vos decías Verónica San Martín, no, somos un equipo de trabajo y todos trabajamos de la misma forma. Y buscamos que haya más profesionales que puedan trabajar con entidades de la economía social, que entendemos que son el motor de la economía, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Este año es el año de las cooperativas. Para nosotros es un año muy importante, a pesar de que a nivel nacional es un año muy duro, y lo sabemos para todas las entidades cooperativas. Este es nuestro año y es la segunda vez que se da. Había sido, si no me equivoco, en el año 2012 por la ONU. Sí, es la segunda vez que se declara por el lema es: las cooperativas aportan un mundo mejor. Y yo como cooperatista, yo soy cooperativista no solo porque me meto en cooperativismo, soy parte de una cooperativa también y trabajo en una cooperativa, así que imagínate, o sea, trabajo en 2 cooperativas, con eso te digo todo. Lo que sí me doy cuenta es que para que las cooperativas construyan un mundo mejor tienen que ser eficientes. Y parte de la eficiencia no solo tiene que ver en la cuestión de cómo se genera las cadenas de valor de la empresa cooperativa, sino en los papeles. Absolutamente, absolutamente. Y las entidades necesitan profesionales que acompañen a las cooperativas. Es casi no hacer las cosas por ellos y por ellas, sino acompañarlos en esta tarea que no es para nada sencilla. Una entidad cooperativa tiene que cumplir con un montón de requisitos a nivel de AFIP, de ARBA, de las entidades. Y tienen que cumplir. Yo no digo que no cumplan, pero tenemos que acompañarlas, ¿sí? Las tenemos que fortalecer, porque son entidades absolutamente genuinas. A veces fue mal utilizado el nombre cooperativo y nos ensucian, pero quienes estamos dentro del cooperativismo sabemos que no es así. Yo te noto obviamente por tu historia y porque lo comentaste al inicio, muy implicada en términos del movimiento cooperativo, por lo cual ejerces tu práctica profesional desde esos principios y valores. Sin embargo, con esto que vos estás comentando, si yo fuese contador público y no supiese nada de cooperativismo y te estoy escuchando, digo, hay un terreno enorme para crecer ahí. Sí. Porque hay una vacancia, hay digamos, un terreno de trabajo. Enorme y nuestro trabajo es muy valorado. Vos decís, Verónica, hago lo mismo que hace cualquier contador o contadora,
con otras entidades. Nada más que, bueno, yo me recibí en el 2001. En mi carrera no se hablaba de cooperativismo. Ahora un poquito más entró en las universidades, sobre todo en las nuevas universidades, en la UBA un poquito también, pero cuando yo me recibí no se hablaba del tema cooperativo. Sabíamos de toda clase de personas jurídicas y esta invisibilización no es accidental, es absolutamente intencional. Y de la misma forma se manifiesta en otros lugares como cuando hablamos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Así es. Bueno, y volviendo al tema del Consejo, porque hay elecciones es el 4 de junio. Y yo te preguntaba inicialmente, bueno, ¿desde cuándo sos contadora, de cuándo ejercés? Porque quería ir a qué cosas te costaron como profesional, pero en términos de representación, digamos, ¿dónde no respondió el consejo? ¿Cómo te fue con las cuestiones de no sé, calculo que tienen prestaciones de salud, tienen como cualquier laburante, digamos? Sí, prestaciones del consejo, bueno, el consejo tiene Simeco, que es la prepaga del consejo. Hoy por hoy está cerrado el ingreso a esa prepaga, es decir, que están los matriculados que ya estaban previamente, pero no actuales. Entonces, y está en bastante mal estado la prepaga. Yo personalmente no accedo a esta prepaga, porque no. Necesitamos que se fortalezca, que se reavive, porque sería de muchísima utilidad para muchos profesionales, tanto los que se están iniciando como los que ya están en edad avanzada como yo, y que en unos años ya nos vamos a jubilar y necesitamos tener esta prestación, ¿sí? Así es. Bueno, la última pregunta, en realidad no es para mí ni para la audiencia, esta va a ser más segmentada. Tiene que ser un mensaje para aquellos que están, digamos, habilitados, sobre todo están quienes están recibidos, obviamente, y están matriculados. Matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bien. Con la primer cuota del derecho profesional al día, al 7 de mayo. Bien. Y pueden ir a votar entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, el día miércoles, con DNI físico o con la credencial de Consejo Profesional. Sabemos que alrededor de 70.000 matriculados y matriculadas tiene el Consejo Profesional, y en la última elección votaron 20.000. Y es un problema, sabemos, en las elecciones nacionales que vos recién estabas comentando. Imagínate, acá ocurre exactamente lo mismo. Entonces necesitamos que la participación sea importante, que vayamos. Es un día de semana, sabemos que por ahí es complicado. Además, el miércoles es el día de la manifestación de los jubilados y jubiladas. Va a ser un día complejo, pero necesitamos que participen y que estén. Es la forma de cambiar la situación que a veces nos aqueja bastante. Bueno, gracias Verónica por venir. Gracias por este espacio. Este momento era importante, yo creía que era necesario, conozco mucho tu experiencia, tu trabajo, lo haces con mucha pasión, con muchas ganas y muy bien, de verdad te digo que transitando por ese mundo escucho. Tu nombre sale siempre y dicen, qué grande Verónica San Martín. Somos un equipo. Así que bueno, y obviamente todo el equipo ahí del Departamento de Asesoría del Instituto Molciador de Fondos Cooperativos, pero en definitiva, la verdad que las representaciones son las representaciones y por algo está yendo como viceprimera ahí en la lista verde para el Consejo de Ciencias Económicas. Así que muchas gracias por este momento en Matafuego, para poder comunicarle a aquellos profesionales que le estén escuchando en este momento. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Martín, si te parece, vamos al corte y volvemos con más Matafuego. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Making
volvemos con más Matafuego, ya para nuestro último bloque, en lo que va a ser tal vez el análisis, como decía nuestro conductor, ya no está presente. Estamos nosotros, bueno, para continuar con nuestro último bloque. La parte más sesuda, la parte más, se quiere, más técnica, tal vez. Bueno, entendemos que la gente entiende igual. Sí, obviamente, Claro, siempre vamos claro. a bajarlo a un lenguaje más amplio, más... ¿cómo podríamos decirlo? Pero bueno, Más coloquial. Más coloquial, me agrada el término. Así que, nada, vamos a comentar un poco lo que va a pasar en esta semana. Semana muy álgida y sobre todo que va a tener, bueno, podría decirse que se va a centrar, bueno, todas estas cuestiones que repasamos al principio, todos en el día miércoles. Va a ser el día central, creo, de esta semana. Por todo lo que veníamos comentando, por todo lo que se va a tratar en el Congreso, porque nuevamente vamos a tener una movilización afuera en las calles por parte de los jubilados, que va a contar con la presencia también del colectivo feminista, con los movimientos sociales y, por lo que tengo entendido, con la CGT también. Así que, bueno, tenemos... También en el marco, ¿no?, de todos estos hechos que vienen sucediendo en los últimos días nomás, Sí. el financiamiento del Garraham. Sí, y te agrego que el 3J de este año, o sea, el 3 de junio de este año, no estaría siendo uno cualquiera, sino es el aniversario número 10 o sea, se cumplen 10 años desde el primer Ni Uno Menos, que fue en 2015. Upa. Así que también tiene un peso importante, no es un 3J más. Ok, pero, o sea, ¿por qué particularmente en esta semana pasarlo? O sea, ¿por la fecha o también por lo que... ¿Cómo pasarlo? Porque es el Claro, miércoles y no mañana. exactamente. Y bueno, es una cuestión lógica. Se Para iban a ya concentrar varias movilizaciones. Unificar. Claro, había que Perfecto. acompañarse entre los diferentes movimientos. Me parece que Sí. una decisión acertada, ¿o no? Totalmente. Bueno. Sí, porque obviamente eso que implica más gente en la calle. Más gente en la calle apoyando el reclamo de los jubilados, que son los que no dan abasto ya. Y que andan justamente necesitando de aquellas cuestiones que se están tratando en el Congreso y que se van a tratar el día miércoles. Y algo de eso vamos a repasar. A ver. Porque nosotros, y esto lo veníamos repasando ya la semana pasada, te cuento un poco, Mario, y retomamos con la audiencia, que la semana pasada, y ya veníamos de la otra en realidad, de ya hace lo que vendría a ser 2 miércoles, Sí. se cayó una sesión porque no dio el quórum, gracias a determinados bloques en la Cámara de Diputados que correspondían a las provincias de Córdoba, a la provincia de La Rioja en su momento. ¿Qué se trataba? Lo que se va a tratar el día miércoles de esta semana. Es decir, Sí. se volvió a retomar, lo volvió a tomar la iniciativa por parte de los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, de la Coalición Cívica y de la Izquierda. A ver. Para que se encaminan hacia una media sanción que yo te digo que para este punto parece hasta optimista. ¿Pero de qué se va a tratar? ¿Qué es lo que se va a tratar? Distintas. ¿Media sanción para qué? No, está bien, pero yo te explico el contexto porque ya veníamos, inclusive imagínate, no daban los números ahora, bueno, ahora Claro. parece que van a dar los números. ¿Para qué van a dar los números? Ahí va. Para tratar lo que tiene que ver con el tema previsional, Sí. el aumento del 7,2% en los saberes jubilatorios. Ok. Tenemos por otro lado el debate acerca del nuevo régimen para las personas que no tienen 30 años de aportes y quieren jubilarse. Sí. Que hasta ahora, ¿qué pasaba? Y era lo que se iba a integrar en la sesión que se cayó. Por ende, ahora se va a volver a tratar nuevamente. Ok. Que era también lo que se venía hablando del año pasado de la recomposición. Ok. Pero bueno, ahora se va a volver a tratar. O lo que tiene más bien que ver, que es lo mismo que veníamos diciendo, que es la prórroga de la moratoria que venció en marzo. Así como la declaración de la emergencia, declarar la emergencia vendría a ser de las localidades de Zárate, de Campana, por el Arrecifes, Salto, claro, a causa del temporal. Todo Que esto eso va a ser también miércoles. estaba integrado. Todo va a ser el mismo miércoles. Ok. En la Cámara de Diputados. Y la última vez no hubo quórum. Y la última vez no hubo quórum. Para Y tratar retomamos. las cuestiones de los jubilados y... Tema previsional, la declaración de emergencia a causa del temporal. Y ahora se agregó un tema más que es de suma importancia, porque ahora, por estos días, aparte, ¿no?, de que justamente coincide con estos ataques permanentes del presidente hacia los sectores donde
están aquellas personas que tienen discapacidad para que justamente pueda lograrse declararse la emergencia para la discapacidad. En discapacidad que ya cuenta con varios dictámenes favorables en 3 comisiones, que ya cuentan con un largo recorrido. Lo que tiene que ver con el aumento de las pensiones por discapacidad, la suba en los valores de las prestaciones, como para que se pueda de alguna forma descongelar los honorarios que perciben por cada paciente los profesionales de la educación y de la salud. Y también hay un agregado que está bueno también ir tirando, que si bien no es para esta semana, pero también se logró un emplazamiento en los últimos días. Quiere decir que logró tal vez ponerse una fecha o estar hablando ya para poner una fecha en el propio recinto y poder tratar el proyecto de financiamiento universitario. Bueno. Que eso es algo que ya se venía tratando desde el año pasado, ya recordarás. Sí, se intentó. Bueno, estuvo el veto. Estuvo el veto también. No se logró. Los héroes. Claro. Con el contraveto justamente que también no se logró, gracias a los héroes. Es un tema que venimos arrastrando. Que lo venimos arrastrando y ahora se logró el emplazamiento como para poder tratarlo y que se logre discutir están hablando entre el 10 y el 11 de junio, un proyecto de financiamiento propuesto de junio. Bueno, ahora. Así, claro. La semana que viene. Esta semana no, la otra. Vendría a ser. Claro. Que esto fue propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional. Para todo esto se va a necesitar un quórum de 129 diputados, lo cual, por parte de todos estos bloques que antes te mencionaba, por parte de Unión por la Patria, de Democracia para Siempre, que es el bloque de Lustó, de la coalición cívica y la izquierda, bueno, son optimistas, parece que se van a poder dar, inclusive dicen que hay hasta un grupo de WhatsApp en el que parece que hay ya alrededor de 131 votos, así que veremos qué pasa, pero son optimistas. Y volvemos a... Claro, lo que pasa... Porque esto va a ser puertas adentro del Congreso. Sí. Que va a pasar afuera. Tenemos la movilización. El miércoles. Y acá yo quería hacer una aclaración, porque veníamos ya de la semana pasada. Algo, la verdad que es muy grave, por el decreto que emitió el Poder Ejecutivo la otra semana. Creo que fue el lunes de la semana pasada, no me acuerdo si un par de días antes. Que tiene que ver con el decreto 340 del 25, que básicamente limitaba el derecho de huelga. Sí. Que es algo gravísimo. Gravísimo porque estamos hablando de un derecho que está consagrado... No, más vale que sí, pero está consagrado en nuestra Constitución Nacional. No, sí, más vale que sí, pero hoy día hay que aclarar esas cosas, ¿no? No, sí, pero si querés, vamos a decir que es un decreto no solo que está consagrado en nuestra Constitución, que está en la parte en la cual no se puede modificar de nuestra Constitución, esto para quien quiere tomar el punto de vista más técnico, que está también avalado por el sistema interamericano y... de derechos humanos. Sí. Aclaremos. De derechos humanos. O sea, estamos hablando de un derecho fundamental. Vinculado obviamente a la libertad de expresión. Claro. Y lo que hacía este decreto era declarar o establecer los sectores esenciales, los sectores trascendentales, y ahí entramos en esa contradicción, porque, claro, haciendo, si se quiere, un análisis más semántico, es impresionante que de alguna forma dio vuelta el discurso. En general se dice que los sectores esenciales en el ámbito laboral para limitar el derecho de huelga tienen que ver con aquellos sectores o aquellos espacios laborales donde puede haber un riesgo de vida si es que se lleva a cabo o si es que se ejerce el derecho de huelga. Claro. Acá lo retruca de alguna forma, acá lo invierte el sentido y explica justamente que los sectores esenciales son los servicios sanitarios, hospitalarios, los servicios de telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios aduaneros y migratorios, educación preescolar, primaria y secundaria, transporte fluvial, entre otras. Así como los sectores trascendentales que tienen que ver con aeropuertos, servicios mineros, actividad minera, correos, frigoríficos, etcétera. ¿Qué pasó acá en esta última semana? Cayó una medida cautelar. Esto no lo tomó de oficio, lo podría haber tranquilamente tomado de oficio la Justicia Nacional del Trabajo, pero fue a raíz de una presentación de la CGT, que también tomó una medida análoga a partir de la presentación que hizo ATE, vinculado a los artículos 2 y 3
de este decreto 340 del 2025, que son los que establecen estos sectores esenciales. Quiere decir, una medida cautelar frena automáticamente todo lo dictado por el decreto. O sea, ya deja de tener validez hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Porque el fondo de la cuestión podemos estar hablando de meses hasta que pase. Entonces no vas a poder limitar, sobre todo tratándose de un derecho constitucional, como es el derecho de huelga, por tantos meses. Por ende, cayó la medida cautelar y en ese sentido, y sobre todo lo que va a pasar en esta semana, de cara a la movilización del miércoles, parece algo, bueno, esperanzador, ¿no? Que lo haya tomado así como lo tomó en su momento el fuero laboral a la hora de tratar, y cuando cayó la medida cautelar con respecto al decreto de 7023, que fueron los primeros de este gobierno, si te acordás de los primeros, que sigue teniendo validez hasta el día de hoy, salvo en la parte laboral, y lo toma justo para este caso particular y decide no limitar el derecho de huelga, que es lo que establece este decreto. Entonces es un golazo en ese sentido y bueno, valía la pena aclararlo, también de cara a todo lo que se va a tratar esta semana en el Congreso. Pero por último, y no queríamos dejar de decir esto que es importantísimo, creo yo, y creo que contamos con el tiempo suficiente como para poder comentarlo así rapidito, porque por ahí, Maru, tal vez escuchaste que la semana pasada surgió en un medio, bueno, no vamos a decir un medio oficialista, pero en un medio de comunicación, por un artículo de el señor Ubalcón Adamón, bueno, con los antecedentes que tiene este señor en particular, a causa de determinados procesos que fueron armados durante el gobierno de Macri. No nos vamos a meter en eso, pero menciona el caso de un plan de inteligencia nacional. ¿De qué se trata esto y por qué poner énfasis en esta cuestión en particular? Porque este plan de inteligencia, bueno, vos sabés que está la CIDE actualmente. Sí. Está la CIDE, es nuestro sistema de inteligencia actualmente, venía de serlo la AFI hasta hace unos meses, y lo modificó el presidente por un decreto, con sus debidas partidas presupuestarias asignadas por decreto que después fueron rechazadas, etcétera, etcétera. Pero salió a la luz un plan de inteligencia, esto está bien, fuente externa, pero verificada al fin por, digamos, de forma independiente fue verificado y por eso hacemos énfasis en eso y por eso también tanta repercusión hubo. Porque ¿qué dice este plan de inteligencia? Básicamente avala la persecución de comunicadores, economistas y organizaciones críticas al gobierno de Javier Milei. Entonces, ¿cómo no nos vamos? En realidad, si vamos a la letra chica, dice: contra todo aquel que erosione la confianza, el plan obviamente económico del Poder Ejecutivo, y manipule la opinión pública. Entonces, esto me parece, sobre todo también sabiendo que estamos todavía en el orden democrático. Todavía. Algo que no podemos dejar pasar, porque así como hoy estamos comentando esto, tal vez mañana, por un plan de inteligencia que, está bien, el error será la instrucción porque está establecido en la ley de inteligencia, pero el hecho de que en este plan de inteligencia haga referencia a todo aquel que erosione la confianza, que manipule la opinión pública de manera contraria al interés nacional, tal vez puede significar que nosotros mañana no estemos acá. Porque nosotros estamos comunicando, así como el resto de los colegas de Radio Caput y muchos otros medios de comunicación. Entonces no podemos dejar de pasar esta cuestión. Porque también estamos hablando del otro lado, la audiencia que simplemente tiene el interés de conocer, de recibir información. Sí, bueno, es lo mismo que decíamos antes. Derechos humanos, libertad de expresión. No, Nacho, vos que sos conocedor en la materia, yo capaz sé menos, pero ¿no? Libertad de expresión es difundir, buscar y recibir. Exactamente. ¿Vieron? Entonces, entonces, no dejar de olvidar esto, porque es muy serio si esto se llega a poner en práctica. Si tal cual está verificada en esta fuente, llega a ponerse en práctica el día de mañana, porque podría ser justamente que muchos de nosotros no estemos acá presentes.
terminar con esto, que es la parte más sesuda, pero recordar obviamente que van a tratarse muchos temas importantes en esta semana, en corte de esta semana, sobre todo el día miércoles. Así que, como dijo el señor conductor hace un rato nomás, a poner el cuerpo junto con los jubilados, que estamos seguros de que la empatía está, del que el sentimiento humano sigue estando, así que a ponerle el cuerpo. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Maru. Una alegría reencontrarnos acá, en este espacio. Y nos vemos el otro lunes con más Matafuego. Besos para todos. Que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.